Pasamos a nuestro siguiente caso clínico. En este caso se trata de una niña de 6 años que presenta con orinas oscuras en todas las misiones. Esto ya nos está sugiriendo algo. Presenta la cara un poco hinchada y la tensión, le tomamos la tensión y es de 140 a 80. Tiene ahora una cifra de hipertensión arterial. Realizamos una tira de orina en esa muestra hematúrica y vemos que tiene sangre de 3 cruces y proteínas de 3 cruces. Encontramos patológicos. ¿Cuál sería la causa de esta hematuria? Pues nos va a orientar hacia un posible origen glomerular. Realizamos nuestra anamnesis dirigida, características de la orina, verdosa en todas las misiones, lleva el día entero orinando así, no presenta síntomas sugestivos de enfermedad urológica, pero sí es algo edematosa. Hemos detectado una hipertensión arterial y nos refiere a antecedentes de traumatismo, de ingesta de fármacos. Cuando preguntamos, dice, no, estuvo tomando amoxicilina hasta la semana pasada, porque tuvo una faringoamigdalitis. O sea, hay antecedentes de un proceso infeccioso de origen faríngeo hace una semana, con un intervalo libre, lo cual nos va a sugerir que pueda ser una glomerulonefritis. Y no hay antecedentes familiares de interés. Estamos ante una hematuria de posible origen glomerular y nuestra principal sospecha diagnóstica pues, va a ser el síndrome nefrítico, que es la principal causa de hematuria de origen glomerular en el niño. Generalmente son menos frecuentes otras etiologías, como podrían ser las enfermedades sistémicas, el debut de un lupus en la infancia, algunas hematurias hereditarias, el síndrome de Alport, la membrana basal delgada, hematurias que son transitorias, y vamos a ver ahora, generalmente en forma de microhematuria, y otras causas ya menos frecuentes. En el síndrome nefrítico, que es el tema que vamos a encontrar con mayor frecuencia, pues se va a presentar en forma de hematuria, con estas características que ya hemos comentado, generalmente con daño renal agudo e hipertensión arterial. Las causas más frecuentes, la glomerulonefritis postinfecciosa, proceso infeccioso, intervalo libre y aparecen los síntomas renales, o una nefropatía IgA que se muestra como hematuria macroscópica recurrente coincidiendo con el proceso infeccioso. Va a venir malo con un proceso, a lo mejor un cuadro catarral o un proceso vírico, pero en ese momento es cuando aparece la hematuria, y en este caso sí es recurrente. Son las dos causas más frecuentes, aunque hay también otras glomerulonefritis que pueden debutar como un síndrome nefrítico. ¿Qué haríamos con esta paciente? Pues bueno, los criterios de derivación para la hematuria de origen glomerular serían la hematuria macroscópica sintomática, como es esta situación, también la microhematuria persistente que aparece con proteinuria, también nos está sugiriendo el inicio de alguna enfermedad glomerular, o cuando sospechamos el origen sistémico o hay antecedentes familiares de enfermedad renal. Pasamos al siguiente caso clínico. En este caso es un lactante varón de 11 meses. Consulta por fiebre de 36 horas de evolución y no tiene un foco infeccioso aparente, tiene buen estado general y nos dice la madre que el hermano tenía reflujo, que a ver si va a ser una infección de orina. Realizamos la tira de orina para despistaje de infección urinaria en fiebre sin foco y no aparecen leucocitos ni nitritos, pero sí encontramos sangre 2 cruces. Remitimos la muestra al laboratorio y días después nos llega el resultado de que efectivamente que tenía una microhematuria, puesto que el color de la orina era normal y aparecen de 5 a 10 hematíes por campo. Estamos ante un hallazgo de una microhematuria. El paciente ha mejorado, el proceso era un proceso vírico y ¿ahora qué hacemos con esa microhematuria? Bueno, pues la microhematuria es frecuente que sean microhematurias transitorias, que aparecen en situaciones de fiebre, como era la de nuestro paciente, o tras la realización de ejercicio físico, que no es inhabitual en los niños. También pueden ser microhematurias persistentes, pero para decir eso tienen que mantenerse durante al menos 6 meses en varias determinaciones, en 3 muestras separadas por 2-4 semanas. O sea, antes de diagnosticar una microhematuria persistente, debemos estar seguros de que no es una situación casual y transitoria. Con nuestro paciente, pues una vez que se ha resuelto el proceso febril, volvemos a realizar otra tira reactiva de orina y ahora es negativa, con lo cual pues no procede a hacer nada más y llegamos al diagnóstico de que era una microhematuria transitoria en relación con la fiebre, proceso banal que no requiere, pero bueno, en la tele siempre las películas terminan bien, pero en la realidad y si persiste, le hacemos la tira de orina y ahora continúa con microhematuria. Pues estaríamos ante una microhematuria asintomática aislada. La hemos cogido, podemos decir, de casualidad o no presentaba síntomas orientativos.
Ante una microhematuria asintomática aislada que persiste, pues debemos de realizar una bioquímica de orina, puesto que hemos dicho que una de las causas más frecuentes es la hipercalciuria para determinar el cociente calcio-creatinina, aunque también debemos de estar seguros de que no hay proteinuria que nos sugiera un origen glomerular. Por supuesto, determinar la tensión arterial, hacer una estimación del filtrado glomerular mediante una determinación de creatinina en sangre, valorar realizar una ecografía y un despistaje familiar de las microhematurias asintomáticas aisladas en relación a las enfermedades hereditarias en la membrana basal delgada. Eso sería para realizar el diagnóstico, pero luego el seguimiento no requeriría más que las determinaciones de orina para ver que no aparezca proteinuria en la evolución, determinación clínica de tensión arterial y realizar periódicamente una determinación de creatinina en sangre. Avanzamos en la mesa y presentamos el caso de un niño de 11 años que tras un traumatismo por una caída con la bicicleta no tiene hematuria, pero refiere que persiste un dolor en la fosa renal, en la zona lumbar izquierda. Realizamos una tira de orina, no encontramos hematuria, pero ahora encontramos proteinuria, 2 cruces de proteína. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Tiene algún problema renal? Bueno, pues una situación que nos vamos a encontrar con cierta frecuencia, puesto que la proteinuria, hasta el 10-15% de los niños pueden presentar proteinuria en algún momento de su vida, es una causa frecuente, pero en su mayor parte van a ser proteinurias de origen transitorio, que no van a persistir en el tiempo, solamente menos de un 1% van a ser proteinurias transitorias. Ahora, el que tiene proteinuria es una causa clara un síntoma claro de enfermedad renal, que además es un marcador de progresión del daño renal, y se utiliza también como marcador de riesgo cardiovascular. En la proteinuria, digo que lo habitual que nos encontremos sean las proteinurias que son transitorias y suelen ser en situaciones desencadenadas por la fiebre, el ejercicio físico o el estrés. El método de aproximación que tenemos para la proteinuria es la tira reactiva de orina, fácil, asequible y lo tenemos disponible en el centro de salud. Lo que va a medir la tira de orina en realidad no es la proteinuria, sino fundamentalmente lo que mide es la albuminuria, que es la proteína más frecuente en la orina. De una manera semicuantitativa nos va a dar, pues, indicándolo por cruces, de 1 a 4 cruces, la concentración de la albúmina en la orina. Sería positiva a partir de 1 cruz y cuando aparecen 4 cruces sería ya un rango nefrótico, una pérdida masiva de proteína. Y en esos casos suele ir acompañada de una orina espumosa. Cuando un paciente refiere a una orina espumosa suele ser por la presencia de albúmina en la orina. Pues bien, en nuestros pacientes hacemos varias tiras de orina y persiste la proteinuria, se mantiene entre 1 y 2 cruces, pero el paciente está completamente asintomático, realizamos un sedimento de orina, no va acompañado de hematuria, el sedimento es normal, tomamos la tensión y está normal. ¿Qué deberíamos de hacer con él? Bueno, pues siempre que detectamos una proteinuria que persiste en el tiempo, debemos de cuantificarla, es decir, ver qué cantidad de proteínas está perdiendo. Y volvemos a la bioquímica de orina. ¿Qué muestra? ¿Qué solicito? Bueno, pues recogemos una muestra, igual que habíamos dicho previamente con la calciuria. La muestra de orina de 24 horas es el patrón de referencia, pero cualquier muestra de orina como método de cribado no va a ser útil y podemos realizar, si es posible, en la primera orina de la mañana, pero si no, cualquier misión nos vale para la determinación del cociente proteína-creatinina. En este caso, solicitamos al laboratorio la concentración de creatininas y de proteínas. El laboratorio lo normal es que nos lo dé en miligramos decilitro cuando mandamos una muestra aislada y nosotros realizaremos el cociente y en muchos laboratorios ya te da el resultado en cociente. Estos son los valores de normalidad, pero en general, ¿os acordáis? 0,2. Por encima de 0,2, a partir de los 2 años de vida, pues se considera patológico la pérdida y esto persiste hasta la edad adulta. Tomamos una muestra de orina de nuestro paciente, solicitamos al laboratorio, nos llegan los resultados de concentración, veis, de creatinina, proteínas y en nuestro caso también nos da el cociente ya el laboratorio. Si no, lo realizamos nosotros y el resultado es 0,26, mayor de 0,2, estamos ante una proteinuria que podemos calificar como una proteinuria leve. ¿Tiene una enfermedad renal nuestro paciente?
Bueno, pues debemos de hacer, como siempre, una anamnesis dirigida a la búsqueda de posibles causas renales. En este caso va a variar respecto de la hematuria. Vamos a buscar si aparecen edemas como manifestación típica del síndrome nefrótico, pero eso solo se va a producir cuando la proteinuria es a partir de 3-4 cruces. Si ha habido infecciones recientes o intercurrentes que hayan podido desencadenar el comienzo de una glomerulonefritis o las causas transitorias, como habíamos dicho, fiebre, ejercicio físico o estrés. En este caso, en los antecedentes, lo que vamos a buscar es el que haya habido algún evento que haya condicionado una lesión renal, bien sea prenatal por la ingesta materna de fármacos, especialmente los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina durante el embarazo, que van a ocasionar una displasia renal, o en los niños con bajo peso, en los que existe menor número de nefronas, y la proteinuria podría ser un síntoma de hiperfiltración. Si hay malformaciones nefrourológicas con lesiones renales ya al nacimiento o infecciones connatales que hayan podido condicionar alguna lesión renal. También los antecedentes de infecciones de orina o fiebre sin foco en el periodo del lactante que hayan podido producir una nefropatía cicatricial, enfermedades sistémicas con manifestaciones articulares o antecedentes familiares de enfermedades renales. Muy bien, pues cuando cuantificamos la proteinuria y vemos que persiste, lo primero que tenemos que pensar es que se trata de una proteinuria ortostática, especialmente en niños adolescentes. Entonces, ¿qué es la proteinuria ortostática? Es la que se produce durante el día y es por la posición que adopta el riñón, especialmente en niños delgados. Se producen cambios hemodinámicos que hacen que durante el día se pierdan proteínas, pero durante la noche, en situación de reposo, no se produzcan. No es una patología, es una alteración que es transitoria, que desaparece después de la adolescencia y que no conlleva ningún riesgo para el riñón. Entonces, ¿cómo diagnosticaríamos una proteinuria ortostática? Pues recogiendo una muestra de orina durante el día y una muestra de orina, que puede ser cualquiera, la del día, la de la primera de la mañana. Podemos hacer una tira de orina durante una misión del día y una tira de orina en la primera misión de la mañana, o bien cuantificarlo. Realizamos la cuantificación y vemos que la orina que ha recogido durante el día tiene un cociente de 0,32, por encima de 0,2. Y, sin embargo, la que recogemos a primera hora de la mañana, que viene de todo el reposo nocturno, es totalmente normal. Si recordamos los valores alterados, podemos diagnosticar que es una proteinuria ortostática muy frecuente en niños, ya digo, adolescentes, especialmente en niñas, y que no va a requerir ningún tipo de control, simplemente estar seguros de que eso se resuelve con el tiempo. Por tanto, hay muchas proteinurias que no son patológicas, que van a ser transitorias por las situaciones desencadenantes de fiebre y ejercicio físico fundamentalmente, y la proteinuria ortostática como causa frecuente de proteinuria en niños en edad escolar y adolescente. ¿Cuáles serían los criterios de derivación? Pues aquella proteinuria que sea moderada o grave, la leve persistente, pues podríamos valorarlo. Cuando hay otros datos de enfermedad renal, cuando aparecen enfermedades sistémicas o cuando debuta ya como un síndrome nefrótico florido. Simplemente decir, bueno, ¿qué hacemos con esa proteinuria leve, persistente, que no es ortostática, que no hay ningún otro dato de enfermedad renal? Pues bueno, se podría hacer un seguimiento desde atención primaria siempre que valoremos que el filtrado glomerular es normal, que tiene la tensión normal y en una ecografía descartemos cualquier lesión cicatricial o alguna malformación urológica grave. Con esto podemos decir que hemos terminado. Espero que hayamos podido conseguir el objetivo que nos habíamos planteado, a pesar de lo limitado del tiempo, y simplemente lo que no debemos de olvidar nunca, que es ante una hematuria, los métodos de detección que tenemos, siempre ver la orina, que nos va a aportar mucha información, hacer una anamnesis dirigida, hacer siempre la exploración física general, pero especialmente la de los genitales y la toma de tensión arterial. Y los exámenes complementarios, pues no tenerle miedo al análisis de orina, al menos a esas dos determinaciones que son fáciles y sencillas de realizar. Muchas causas benignas o transitorias, la falsa hematuria, la microhematuria asintomática aislada, y como causas frecuentes que vamos a controlar en primaria, la infección de orina y la hipercalciuria idiopática. Los criterios de derivación, pues el hallazgo de tumores, quistes, litiasis, la hematuria macroscópica, que no vemos la causa, pero que persiste y que recurre cuando hay un síndrome nefrítico, o hematuria con proteinuria, puesto que es un síntoma de afectación renal. Y en cuanto a la proteinuria, los métodos de detección, el hallazgo de la orina espumosa y la tira reactiva de orina, sabiendo que lo que nos va a detectar fundamentalmente es albuminuria. El hacer la anamnesis dirigida a las posibles lesiones renales previas,
una exploración física con determinación siempre de tensión arterial y en los exámenes complementarios, bueno, pues siempre intentar cuantificar esa proteinuria y descartar las causas benignas o transitorias, bien desencadenadas por la fiebre y el ejercicio físico, la proteinuria ortostática, fácil de diagnosticar y una cosa transitoria y banal, y que en la leve persistente podemos optar por hacer nosotros un seguimiento o derivarla para atención especializada. Los criterios de derivación de la proteinuria sería la proteinuria moderada grave, cuando evidentemente vemos otros síntomas de afectación renal, síntomas de enfermedad sistémica o un síndrome nefrótico. Y con eso pues he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. No, he comentado en varias ocasiones en los protocolos de seguimiento la determinación de la estimación del filtrado glomerular y simplemente, aunque está en el resumen de las ponencias, pues quería dar un detalle que creo que es una cosa muy útil y muy fácil de realizar en atención primaria y creo que nos puede aportar mucha información y seguridad. Bueno, si recordáis, cuando queríamos calcular el funcionamiento del riñón, la forma básica, cuánto filtra el riñón, utilizábamos siempre el aclaramiento de creatinina y empezaba el jaleo, recoger la orina de 24 horas, hacer las fórmulas, calcular la diuresis, niños continentes, no continentes. Bueno, pues actualmente se ha visto que la fórmula de aclaramiento de creatinina que hacíamos tradicionalmente con recogida de orina de 24 horas no aporta mucho más que otras fórmulas mucho más sencillas, matemáticas, que estiman de alguna manera y de forma muy básica el filtrado glomerular. Y era simplemente lo que quería resaltar. Recientemente, bueno, en el año 2009 se modificó esta fórmula y simplemente conociendo la talla del niño en centímetros con una constante K y la creatinina en sangre, que era lo que repetidamente he puesto en las diapositivas, podemos saber el filtrado glomerular. Entonces, bueno, esta es la constante K, que en resumen podemos decir que es la de 0,413 a partir del año de vida, y estas otras constantes todavía no están validadas, pero son las que se utilizan habitualmente. Lo habitual es que lo hagamos en un niño mayor de 1 año, 0,413 como valor de la constante. Una vez que conozcamos la creatinina, nuestro paciente la creatinina era de 0,6, era un niño de 10 años, creo recordar. 145 centímetros, utilizamos la constante, nos dice que el filtrado glomerular es de 100. Sabéis que el valor por encima de 100 mililitros se considera normal. Estas son, de una manera muy resumida, las cifras normales de creatinina para la edad, que va variando, van subiendo, hasta que se estabiliza a partir de la edad escolar, y el filtrado debe ser a partir del año de vida aproximadamente, el año 2 años, de 100. Entonces, de una manera muy fácil, con una determinación de creatinina en sangre, podemos conocer de forma muy básica si existe una afectación importante del filtrado glomerular. Solamente eso creo que es muy útil y que merecía la pena decirlo. Muchas gracias.